Muy bien, hoy te traigo un videito muy chulo porque estamos haciendo la distribución de este foco, que es gasolina 1600. Si no tienes experiencia en estos motores, te recomiendo que se lo dejes a alguien que tenga experiencia y sobre todo que también tenga las herramientas. Esta distribución hay que hacerla según el fabricante, calando el volante del motor, el volante donde va el motor de arranque, calándolo, es decir, bloqueándolo con una herramienta especial. En este video lo vamos a hacer sin eso. ¿Por qué? Porque me da pereza y porque lo he hecho un montón de veces. Entonces, para hacerlo de esta manera tienes que tener cierta experiencia. Mi recomendación es que lo hagas bloqueando el motor. Te muestro. Esta herramienta que está aquí, tú quitas el motor de arranque y estos dos tornillos, estos dos agujeros que van aquí, ahí es donde vas a poner los mismos tornillos del motor de arranque con unas tuercas, y esto de aquí va a entrar en el volante del motor y lo va a bloquear para que no se te mueva. Ok, entonces, dicho esto y mostrada la herramienta, si tú decides hacer esta distribución tal como lo vamos a hacer en el vídeo y algo sale mal, la culpa es tuya. Advertidos están todos dentro vídeo. Muy bien, pues tomad nota de estos consejos porque esta distribución se presta para muchas confusiones. Sacamos toda la tornillería que nos sujeta el pase de rueda y os digo que va uno escondido en la parte inferior izquierda, que ahora lo mostraré, para poder tener acceso a nuestro damper, porque también vamos a trabajar por la parte inferior, obviamente. Ahí estaba el tornillito que estaba escondido, retiramos nuestro pase de rueda. Bajamos nuestro coche, vamos a tener que estar subiendo y bajando un par de veces. Y ahora lo que vamos a hacer por la parte alta es remover la tapa de válvulas o la tapa de balancines. Estos tornillos no salen de allí, se aflojan y se quedan sujetos en la tapa, que es algo de agradecer. Retiramos todas las mangueras que conectan el depósito de expansión, porque esto nos va a estorbar aquí, y así aprovechamos y le damos una lavadita, que siempre queda mucho mejor nuestro trabajo. Muy bien, aquí tenemos la tapa superior de la distribución, que siempre me gusta quitarla para ver el estado en que se encuentra la correa de distribución. Lleva varios tornillitos 8, pues esto es sacarlos todos para poder tener acceso a la distribución. Pero ¿qué pasa? Que no va a salir porque hay unos espárragos que nos lo impiden, que ahora lo mostraremos cuáles son y cómo se sacan. Entonces, vamos a aflojar antes que nada la polea de la bomba del agua. Bloqueamos la polea con un destornillador largo porque estos tornillos están bastante apretados y suelen llevar trabarrosca. Así que aflojamos esto, incluso antes de sacar la correa de accesorio. Retiramos nuestros cables de bujía, suelen estar bastante pegados, tirar de ellos con una pinza por la parte superior y lo vamos a quitar de un lado, incluso quitándolo de la bobina, para que no nos estorbe a la hora de desmontar la tapa de válvula. Esto fuera, nos lo llevamos allí, vamos desconectando todas las cosas que sujetan la tapa de válvula, mangueras de vacío, el cable que va al sensor del árbol de leva y removemos toda la tornillería de la tapa de válvula. Siempre me gusta marcar aquellos tornillos donde van los espárragos para luego ponerlos en su sitio porque casi siempre llevan algún soporte. En este caso, como dije, no salen los tornillos, pero bueno, como no me acordaba, pues igual los marco. En este punto que estamos aflojando ahora mismo, lleva una tuerca y ese espárrago lleva una chapa que lleva un soporte que lleva los conectores de la sonda lambda. Lleva un tornillo por la parte trasera que es bastante incómodo de desmontar. Pero bueno, una vez desmontado, tenemos nuestro soporte con los enchufes de las sondas lambda, lo ponemos a un ladito y seguimos quitando toda la tornillería de la tapa de válvula para poderla sacar. Porque recordemos que este motor cala en la parte superior, en la parte trasera de los ejes de leva. Estos tornillos son un poco maniáticos porque por mucho que los desenrosque, como que se dan vueltas solos y se vuelven a atornillar siempre y se traban. Pero bueno, con paciencia vamos viendo cuál es el que se está atascando y removemos. Cosa importante de hacer en todos los trabajos, pero muy importante en este hacerlo, es quitar un borne de la batería porque vamos a tener que remover el alternador de su sitio y ahí siempre tenemos corriente. Bueno, aquí tenemos lo que ocurre cuando un motor es tratado correctamente con sus cambios de aceite correctos y un aceite de buena calidad, en este caso Motul. También vimos que donde van las bujías, los sellos que lleva la culata, uno de ellos está bastante oxidado y le damos la sugerencia al cliente de renovarlo cuanto antes. Quitamos todas las bujías, que nos va a ser mucho más fácil para girar el motor y que no se nos regrese media vuelta por temas de compresión.
Quitamos el depósito de líquido de dirección, quitamos todas las mangueras que nos están estorbando aquí. Y aquí estos tornillos están bastante apretados, lleva un tornillo y por otro lado lleva una tuerca con un espárrago. Los vamos a remover los dos, tanto la tuerca como el espárrago, porque detrás de este alternador está uno de los tornillos que coge el soporte del motor. Aquí estamos con el maravilloso sistema de las correas de accesorios de Ford, que no llevan ningún tipo de tensor porque las correas son elásticas, lo cual creo que funciona muy bien a nivel de durabilidad porque las correas duran una barbaridad, pero instalarlas y desinstalarlas es una verdadera pesadilla. Desinstalarlas no tanto, porque cuando ya tienes claro que las vas a poner nuevas simplemente las cortas y fuera, pero para instalarlas créanme que es una pesadilla. Los que han instalado estas correas saben de lo que estoy hablando. Bueno, vamos a herramienta especial. Vamos a estrenar un útil de calado y aquí tenemos un útil que nos sirve para un montón de Ford. Vamos a usar la chapa que bloquea los árboles de leva y uno de los pasadores del cigüeñal. En este caso, ojo que vamos a usar el corto. He cogido el largo, pero luego los cambiamos. Parte inferior del bloque, lado derecho, en la salida del eje derecho, tenemos este tornillito 10, que en realidad es el pasador donde nos va a permitir alojar nuestro útil de bloqueo para el cigüeñal. Lo quitamos y es un tornillo bastante característico en la punta, que es lo que nos va a decir que es el tornillo correcto. Si sacas el tornillo y no es igual, pues no es ese el que tienes que sacar. Tenemos los dos pasadores de bloqueo, descartamos el largo que era el que habíamos cogido y vamos a introducir el corto. Este tornillo lo que nos va a hacer, o este pasador lo que nos va a hacer, es que cuando nosotros giremos el cigüeñal, una parte del cigüeñal va a tocar de este pasador y nos va a dejar el vehículo en punto muerto superior, cilindro número 1. Oído. Ahí es cuando el cigüeñal toca del pasador que os comento. Nos vamos a los árboles de leva y vemos que la herramienta de posicionar los árboles de leva tiene que estar alineada. Aquí no hay error, es una distribución que es muy precisa, es muy exacta, así que no esperes que esto entre a la primera sin ningún tipo de esfuerzo. Hay que jugar un poquito con los árboles de leva, más que nada lo estamos haciendo para verificar que todo esté a punto, que no hay ningún problema con la distribución, que esté todo correcto, sobre todo para fijarnos cuando vayamos a armar y así comentar al cliente si la distribución estaba desfasada, estaba fuera de sitio, estaba estirada. Esta es la manera como tiene que quedar puesta nuestra herramienta y procedemos a hacer unas pequeñas marcas que nos servirán de referencia más adelante, que lo veremos durante el vídeo. Pistola de impacto, removemos el soporte del motor, ya tenemos el motor apoyado en la parte de abajo con madera y un gato. Ahora nos vamos a remover uno de los tornillos más incómodos que hay, que es el que sujeta el alternador por la parte inferior, y la polea de la bomba del agua nos estorbó bastante, así que lo mejor es retirar los tornillos de la polea de la bomba del agua y retirar la polea de la bomba del agua. Por eso es importante aflojarla antes de sacar la correa accesoria, siempre nos va a ser más fácil. Ahora sí tenemos un mejor acceso a este tornillo, no es necesario sacarlo del todo, simplemente con aflojarlo, porque lo que queremos es retirar nuestro alternador hacia atrás, separarlo un poco del bloque de motor. Quitamos el espárrago que comentábamos al inicio, nos lo llevamos de aquí, un espárrago bastante largo, y aquí vamos a tener acceso al tornillo que os comentaba, que es el tercer tornillo que sujeta el soporte de aluminio que va anclado al motor. Volvemos a la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo ahora vamos a soltar nuestro damper sin ningún problema, pistola de impacto y desmontamos. Recuerda que lo ideal es calarlo en el motor de arranque. Quitamos ahora toda la tornillería de la tapa inferior de la cubierta de la distribución y luego nos vamos a la parte superior y quitamos también toda la tornillería que nos queda de la tapa o cubierta de la distribución para poder mirar en qué estado está. Quitamos estos dos espárragos que van aquí para poder retirar la tapa plástica. Siempre va a ser mucho más cómodo si retiramos estos dos espárragos. No suelen estar especialmente trancados y nos llevamos nuestra cubierta de la distribución. Ahora vamos a quitar el soporte de aluminio que ancla el motor con el soporte elástico al chasis. Son solo 3 tornillos, están bastante apretados. Estos dos que van por la parte de frontal son exactamente iguales los tornillos. Los volvemos a dejar donde estaban para sacar el tercero, que es el que va del lado del alternador, que como no podía ser de otra manera, también está bastante apretado. Luego os pondré todos los pares de apriete que lleva.
Pues removemos este tornillico que nos queda aquí para poder llevarnos esta pieza de aluminio y ya vamos viendo todo el conjunto de distribución completo. Hay que estar pendiente qué año es el vehículo. Ahí tenemos el tornillo que es distinto, porque según qué año es el vehículo lleva un tensor distinto. En este caso monta el tensor automático. Tenemos nuestro piñón de cigüeñal que es flotante, ahí se gira perfectamente, nuestro tensor automático y tenemos en conjunto la distribución de este Ford. Siguiente paso, ponemos nuestro tornillo porque se pudo haber girado cuando lo aflojamos y vamos a girarlo hasta que haga el tope con el útil. Esto es para verificar que está en su sitio. Bueno, mira, llegados a este punto, no importa que el piñón de cigüeñal no gire. De hecho, hasta se agradece que no gire el piñón de cigüeñal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las levas sin el calado, pero en la posición que tienen que estar. ¿Ves que hemos hecho unas marquitas de referencia? Y de todas maneras aquí vamos a meter el útil. Entonces, lo que hemos hecho es poner el útil de calado en la parte de abajo y una vez que tenemos el calado en la parte de abajo, giramos y lo que se va a mover es el cigüeñal. La correa no se va a mover porque ese piñón de cigüeñal no tiene chaveta. Por eso es que es importante lo que decía al principio del vídeo. Si tú nunca has hecho esta distribución, es la primera vez que lo vas a hacer y no tienes el utillaje y sobre todo la experiencia que hay que tener, no te metas a hacer esta distribución. He hecho, no voy a decir que cientos, pero he hecho decenas de distribuciones de estas. Hay que hacerlo calando el motor de arranque. Viene una herramienta especial que tú desmontas el motor de arranque y la pones en la cremallera del volante. Bloqueas y ahí no se te mueve nada. Con la experiencia te va dando también pereza de sacar el motor de arranque y calarlo. Entonces se hace, como yo lo estoy haciendo ahora, con una muy buena pistola de impacto para que no se nos mueva. Con mucho cuidado y mucho sentido común. Seguimos. Si ves que no entra aquí, no te preocupes. Soltamos la correa porque estos ejes de leva traen un hexágono aquí para moverlo y poder posicionar los árboles de leva, porque para tensar esta distribución hay que tener todo suelto. Entonces hay que soltar aquí, hay que soltar aquí. Bueno, seguimos adelante y lo vamos viendo. Vamos a soltar el tensor de la correa. Bueno, como dije, hay dos modelos hasta marzo del 2005 y a partir de abril del 2005 vienen dos modelos de tensores. Verificar siempre fecha de matriculación para cuando pidamos los recambios. Pues retiramos nuestro tensor y ahí hemos visto cómo se desmonta todo. No lleva ningún tensor adicional, ningún rodillo fijo. Importante, vamos a aflojar los piñones de los árboles de leva porque esto tiene que quedar suelto para poder instalar la correa. Siempre con una llave sujetando el árbol de leva por el hexágono que trae, nunca guiándonos por el útil de calado porque podemos partir los ejes de leva. También están bastante apretados. Si pides ayuda, mejor. Y ahora, por ese mismo hexágono que tienen los ejes de leva, pues vamos a volver a posicionar nuestra herramienta. Es importante que para aflojar los piñones de los árboles de leva, quites la herramienta. Porque si se te pela la llave, se te resbala y giras, puedes partir el árbol de leva si tienes la herramienta colocada. Así que quita la herramienta, afloja los árboles de leva y luego con el hexágono que tienen los ejes de leva, vuelve a poner tu herramienta de bloqueo. Aquí, aunque los piñones giren, no se te va a girar los ejes de leva, que es lo que queremos, que los ejes de leva se mantengan en su sitio. ¿Qué hacemos ahora? Pues habrá que quitar la bomba del agua, que siempre hay que ponerla nueva cuando hagamos una distribución y la bomba del agua sea impulsada por la correa de distribución. Porque si dejamos la misma bomba, cuando variemos las tensiones de la correa, el eje de la bomba va a sufrir y va a comenzar a perder. Bueno, esto ya conocen cómo funcionamos aquí en el canal. Esto hay que dejarlo todo limpio, impoluto, como por arte de magia. Lo limpiamos y venimos a instalar nuestra bomba. Ponemos nuestro trapito para que drene todo por capilaridad y lo dejamos un ratito mientras verificamos los recambios nuevos, que sea todo correcto. Una vez tenemos todo limpio, venimos con nuestra bomba del agua, sin silicona, sin neural, sin forma junta, sin goma laca, sin absolutamente nada. Para eso trae una junta. Posicionamos nuestra bomba del agua, vamos poniendo nuestros tornillos nuevos y le vamos a dar el par de aprietes.
voy dejando siempre todos los pares de apriete. Para este caso, 10 Nm, ni más ni menos. Recordemos, más apretado no es mejor apretado. El tensor es importante, lleva una posición y siempre a los tensores y rodillos fijos me gusta colocarle un poco de trabarrosca o fija tornillo. Si nos vemos la bomba del agua, porque este tensor va en la bomba del agua, lleva un anclaje como un cuadradillo que es donde va a entrar una de las patitas del tensor. Así que le buscamos el sitio donde va, enroscamos nuestro tensor y le damos el par de apriete. No retires el pasador, porque ese pasador es el que nos va a dar la tensión en las correas. Verificamos que todos nuestros ejes estén libres, giren perfectamente. Como dije, son ejes flotantes, tanto en el cigüeñal como los ejes de leva, y así tienen que estar cuando montemos la correa y cuando vayamos a tensar. Cigüeñal calado, eje de leva calado, y vamos con nuestra correa. Es una de las correas más fáciles de instalar gracias a que precisamente todo se mueve. Entonces no necesitamos hacer un esfuerzo exagerado para instalar la correa. Lo ponemos más o menos en su sitio y ahí lo tenemos. Correa puesta. ¿Qué es importante? Como esto es una distribución que es flotante, podemos darle un par de vueltas, ¿lo ves? Estamos girando solo la piñonería, el motor está quietito y así vemos que todo esté alineado. Atención aquí, paso importante que lo pongo en cámara lenta. Mirad la correa. ¿Lo ves? Al retirar el pasador, ya la correa tiene la tensión que tiene que tener. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a apretar nuestros ejes de leva sin que se muevan del sitio. Pide ayuda porque llevan 60 Nm. Bien, antes de sacar el tornillo del cigüeñal, es muy, pero que muy importante que como el cigüeñal va a girar y el piñón no va a girar, gires hacia la derecha y verifiques que haga nuevamente tope y que esté en su sitio, porque lo siguiente que vamos a hacer ya es apretarlo. Así que lo sacamos, verificamos que todo esté en su sitio. Te recuerdo que antes de sacar el tornillo hemos girado a la derecha y hemos visto que ha hecho tope y está en su sitio. Y ahora ponemos nuestra tapita plástica, nuestra cubierta inferior de la distribución, ponemos toda su tornillería, fijamos nuestro damper, ponemos el tornillo que viene nuevo en el kit de distribución, o debería venir nuevo, hay que ponerlo nuevo, y damos el apriete. El apriete se queda con esta pistola de impacto. Lo ideal es poner el útil donde va el motor de arranque y darle el par de apriete que te dejaba en pantalla. Quitamos los calados, damos un par de vueltitas y al darle un par de vueltas ponemos el útil en el cigüeñal, giramos, vemos que haga tope y verificamos que nuestros ejes de leva estén nuevamente alineados. También puedes volver a insertar la herramienta si no quieres hacerle marcas al motor, pero con esto nos vale. Ya tendríamos todo terminado. Ahora armamos todo en orden inverso y te voy a ir dejando los pares de apriete de cada cosa. Importante, cambia la junta o la empacadura de la tapa de válvula siempre que remuevas esta tapa de válvula, porque se deforman, se van tostando y luego empiezan a perder aceite. Se acumula dentro de las bujías y nos empieza a dar un montón de fallos. Pues damos el par de apriete a la tapa de válvula, posicionamos nuestro soporte de aluminio que también va bastante apretado, por ahí te dejo los pares de apriete, 55 Nm, apretamos nuestros 3 tornillos que son los únicos 3 que llevan y ponemos nuestra tapa de la distribución antes de poner los espárragos y fijar el motor, porque así tenemos un mejor acceso a toda la tornillería. Pues ponemos toda la tornillería, parte superior, parte inferior, y ahora que tenemos esto un poco despejado, vamos a poner la polea de la bomba del agua que lleva 25 Nm y te recomiendo que le pongas trabarrosca. Posicionamos nuevamente nuestro alternador con nuestra chapa que es la que sujeta el depósito de líquido de dirección, ponemos nuestro espárrago, ponemos nuestro tornillo y ahora ponemos nuestro tornillito que es el que sujeta el depósito de líquido de freno. Ponemos el soporte superior, no llevar el motor con los tornillos, subirlo con el gato, que todo entre perfecto. Y de último, estamos los pares de apriete. Ahí los tenemos. Los A llevan 80 y los B 90 Nm. Y ahora, cómo no,
pues damos una gotita de pintura de uña, porque así si esto se afloja o alguien lo manipula, pues podemos saber que ha sido manipulado o que se ha aflojado. Así que pinturita de uña o lacre. Y para los que dicen que no arrancamos el motor, pues ahí lo tenemos arrancado, funcionando perfectamente. Verificamos nivel de refrigerante, tapamos y una cosa importante, atención con esto. Al recoger todo nos hemos encontrado con estos tornillos. ¿Dónde iban estos tornillos? ¿Qué pasó aquí? Déjamelo en los comentarios y gracias por ver el vídeo.